Aquí estamos a punto de comenzar una nueva edición de nuestra zona mixta después del mensaje que acabamos de recibir de parte de Felipe y después además de vivir uno de esos momentos que resultan entrañables en la vida de iglesia como es la presentación de un niño. Y en este caso, además con el mensaje añadido que tiene que ver Lucas, con el Lucas al que hemos podido conocer hoy y ese Lucas que ha sido presentado, pero también con el Lucas, autor de dos libros del texto bíblico. Qué interesante la idea y qué interesante el matiz. Y yo estaba pensando, claro, después de escuchar además esta sintonía y de ponernos ahí en marcha para presentar una nueva zona mixta, que en realidad, bueno, estaba pensando yo, ¿cómo vamos a organizar, ¿no? Y cómo vamos a presentar la cuestión que nos ocupa en esta mañana y, bueno, si hay incluso algún aspecto que sea especialmente debatible en todo aquello que hemos escuchado, porque parece bastante lineal en general. Y la verdad es que resulta interesante. Y luego ahondaremos en la cuestión del Lucas adulto, pero no sé si plantearos algo ya para comenzar, a la espera de que llegue nuestro orador. Y es algo a destacar, sobre todo para todas aquellas personas que nos pueden estar viendo, y es la importancia del compromiso de una familia cristiana con la educación de los niños y de las niñas en los caminos de Dios. Y bueno, me resulta especialmente atractivo que Felipe nos haya llevado a Deuteronomio 6, del 5 al 7, que voy a recordar muy rápidamente, para plantearos ya alguna primera cuestión. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahí está el aspecto absolutamente fundamental. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Bueno, luego dice que las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabéis? Pensaba yo con tristeza, debo confesarlo, que me da la sensación de que no siempre está tan clara esa parte del texto. Se las repetirás a tus hijos, les enseñarás en esos caminos, dedicarás tiempo a estar con ellos y a formarles en Biblia. Yo tengo la experiencia personal de haber sido educada en un hogar adventista. Mi abuela lo era, mis padres lo eran, y yo estudié la escuela sabática desde que era pequeñita. Yo fui presentada a la iglesia, no tenía ni un mes, tenía 17 días, según me contaron. Y he vivido en un hogar en el que se hacía esto, se educaba en ese sentido, estudiábamos la escuela sabática, teníamos la Biblia en casa, se leía, ibas a la iglesia y te educaban de esa manera. Yo he vivido esto y es un privilegio poder vivir esa experiencia. Y a veces me he preguntado si es verdad que valoramos suficientemente esto. Yo querría plantearos como primera cuestión, bueno, ¿qué os invita a pensar ese texto de Deuteronomio? ¿Y cuán importante es que una familia en pleno siglo XXI y en estos momentos decida presentar a su hijo ante Dios, frente a la iglesia y frente a todos los demás? ¿Qué os sugiere esto y qué reflexiones os invita a hacer? ¿Qué os parece? Empezamos, Levi, si te parece, y venga, y os vais Porque yo, sumando los demás, vamos allá, mira, venga. siempre, yo también fui educada en un hogar adventistas, un hogar adventista, aunque estaba mi madre, a diferencia tuya, Esther, mi madre era adventista sola, mi padre no lo fue. Sin embargo, tuve la dicha de estar con ella y vivir lo que significaba y la responsabilidad. Pero cuando un niño es presentado a la iglesia es una bendición, porque siempre en el momento que estaba viendo todo el acto recordé el texto bíblico cuando José y María presentaron a Jesús y Ana habló y profetizó y vino el sacerdote. O sea, siempre me recuerda ese momento. Pero lo que tú, mencionando al hilo de lo que tú estás diciendo, cuando están presentando a un niño, miro a los padres y digo, uy, qué responsabilidad. Porque no es el acto y no es el momento idílico, qué bello es el niño. Es la responsabilidad que tienen los padres ante Dios. ¿Dónde está la grey que te di? Primero. Segundo, que es como es mágico, porque al presentarlo a la iglesia, los padres se comprometen en educarlo y darle el mejor conocimiento, como lo marcaste en el libro de Deuteronomio, de generación en generación, hablarle de ese Dios de amor, no solo hablarle, sino comportarse, porque los padres, el amor
de Dios debe semejarse a lo que los padres muestran a sus hijos. O sea, si el niño conoce el perdón de Dios, la palabra perdón es porque sus padres alguna vez lo han perdonado, la misericordia. O sea, los padres tienen una responsabilidad grande, pero la iglesia, los maestros, los líderes de jóvenes, los líderes de infantiles, toda la iglesia también asume una responsabilidad muy especial de dirigir a nuestros niños y a nuestros jóvenes a que conozcan la gracia del Señor y la oportunidad del Señor. Eso es lo que me invitan estos actos tan hermosos. Y en la actualidad eso no ha pasado, no deja de ser. Es mucha más responsabilidad, mucha más devoción. Y lo más interesante es que poco tiempo, Esther, tenemos para ello. Muy poco tiempo y muy poca importancia le hemos dado a esto, que al amanecer, al atardecer, hablarle de la misericordia y del regalo del Señor. Muy poco tiempo dedicamos a eso, a esa educación tan especial. Creo que como padres, y estoy así pensando, son tantas cosas que me vienen a mi mente, nos ocupamos muchísimo de la educación intelectual. Y actualmente la educación emocional, pero la base, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Creo que la educación espiritual, la educación intelectual ha relevado un poco a la educación espiritual en casa. ¿Qué opinas, Jorge? ¿Cuál sería tu primera aproximación a esto? Estaba pensando yo, creo que os he comentado, tengo un nieto, y a través de él cada día revivo mi experiencia como padre. Cuando la madre, que es nuestra primogénita, nació, no tenía ninguna experiencia yo. Comparto historia parecida. Yo fui educado en el seno de un hogar adventista y estaba pensando, ¿no? Yo creo que lo importante de todo esto es el ejemplo, porque esa dicotomía entre lo que, y yo me estoy hablando de mi experiencia, ¿no? En la que yo me he equivocado muchas veces, de decirles unas cosas a mis hijos, pero luego ellos ver que yo hago otra respecto de ese mismo tema, es terrible. Entonces, las dos cosas son importantes, ¿no? El estudiar con ellos, como decíamos en la escuela sabática, ¿no? El acostumbrarlos a que ellos sepan que hay que hablar con Dios diariamente, orar, y que hay una fuente de revelación de Dios que tenemos hoy, porque Dios ya no está con nosotros en forma física, que es su palabra. Aparte de eso es cómo ellos ven, yo respondo, interactúo frente a eso que yo les estoy hablando a ellos. Y si eso se cumple, sabemos que no somos perfectos, pero si se cumple en buena manera, indudablemente es la mejor educación que nosotros podemos dar a nuestros hijos. De las otras tres imágenes, y con esto termino, que yo pensaba cuando escuchaba hablar ahí se me fue el nombre, ¿quién predicó? Felipe. Yo prediqué yo. Felipe, la imagen que se me vino a la mente cuando él hablaba, ¿no?, de la implicación y que tendría que ser así, no solo primero y primordial es la responsabilidad de los padres, eso es indudable. Dios a mí, yo siempre digo, Dios a mí me va a llamar a cuenta de los hijos que Él me ha dado. Y luego está la familia más grande, ¿no es cierto? Y luego está la iglesia, indudablemente. En ese orden, yo tres imágenes tenía en la mente. Una, nosotros aquí, la Iglesia de León, tenemos la bendición de tenerla frente a un enorme parque. La bendición porque tenemos niños, entonces luego ellos pueden correr, es enorme. Y la imagen triste los sábados a la mañana que muchas veces hemos contemplado, de llegar y estar todo ese parque regado de botellas, los famosos botellones, ¿no? La juventud está hoy perdida, pero ¿la culpa de quién es? Luego, enterarnos de que existe una gran cantidad de suicidios diarios que se dan aquí mismo en España, que se ha incrementado con la pandemia, y muchos de ellos son menores de 20 años. ¿Qué estamos haciendo de mal? ¿Qué estamos haciendo de bien los mayores, no? Esa es la otra escena. Y la última es, ¿cuántos chicos que yo he conocido, que los he visto crecer, de repente llegan a la juventud y desaparecen de la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo en todo eso? Reflexionaba en todo eso y lo delicado y lo pertinente que es este tema que Felipe lo lanzó así. Y luego lo que estáis hablando, ¿no es cierto?
Ujú. La verdad es que resulta importante volver a hablar, ¿no?, del compromiso que podemos tener todos, del compromiso que tienen evidentemente los padres, que tiene la sociedad entera, que tiene la Iglesia, de una forma muy particular para con los niños y niñas que están en nuestro entorno, pero cualquiera de nosotros, que efectivamente podemos ser ejemplo también y podemos recibir a los niños. Qué bonito esto que nos recordaba Felipe, y le vamos a saludar enseguida también, de que las madres hebreas tenían el deseo y buscaban, ¿no?, la manera, es un matiz interesante, ¿no?, de que hubiera una bendición especial por parte de alguien especial para los niños, ¿no? Luego podríamos a lo mejor traducir lo que esto quiere decir y que al final, bueno, pues evidentemente la bendición proviene siempre de arriba y al final todos podemos ser referentes también de esos pequeños. Pero era esa dedicación, ese especial. Hacía el guiño a la mamá de Samuel también, ¿verdad? Aquel crío tan deseado y sin embargo ella es capaz de dedicarlo al templo y quedarse sin él después de haberlo deseado tanto, ¿verdad? O al menos de no poder criarle como lo hubiera criado cualquier otra mamá. Ese nivel, ¿no?, de dedicación y al mismo tiempo de entendimiento también de lo que suponía Dios en la vida del niño y qué suponía una dedicación. Qué interesante era todo eso. Bueno, le damos paso ya a Felipe. Todavía hemos escuchado a Richard, también una primera valoración de lo que ha supuesto el culto, pero vamos a escuchar a Richard entonces y enseguida empezamos también a charlar con Felipe. Richard, ¿qué te sugiere también esta primera aproximación al tema de esta mañana? Pues yo iba un poco por lo que Jorge ha dicho. Yo creo que es Muy bien. verdad, lo evidente es la función pedagógica para ayudar a los niños, pero para mí el mensaje de Deuteronomio hay una función pedagógica para los padres. Es muy sencillo venir aquí, hablar de Dios desde el micrófono, dar un sermón, dar una escuela sabática o dar un estudio bíblico e irte a tu casa, ¿verdad? Pero solo quien vive en nuestras casas con nosotros conoce si somos coherentes entre lo que predicamos y lo que vivimos. Y Deuteronomio es un mensaje a la coherencia de los padres. No consiste en eso que a veces en alguna familia se oye de yo he vivido de una forma, pero he llevado a los niños a la iglesia, ¿verdad?, para que se eduquen bien. No, la invitación es, si quieres que los niños se eduquen bien, sé tú un referente en sus vidas, sé tú ese apoyo que necesitan, repítele las palabras de Dios, vive las palabras de Dios, vive con Jesús en tu vida y entonces serás un referente para tus hijos. Si no, difícilmente los demás van a poder educar lo que nosotros no hemos hecho en nuestros hogares. Uh-huh. Luego tiraremos por ahí porque realmente el querido Lucas adulto es aquel que nos va a mover a nosotros también y ahora hablaremos de él. Felipe, gracias por la predicación de hoy, porque además ha sido una forma muy bonita, ¿no?, de enlazar al pequeño Lucas, al que hoy hemos conocido y que ha sido presentado también a Dios, y al Lucas, al que también deberíamos conocer un poco más. Y ha sido una forma muy chula de poder. Pero yo empezaría preguntándote precisamente esto, ¿no? Tú has podido presentar a un bebé, es un auténtico privilegio, ¿no? Es importante que sigamos valorando esto. ¿Cuán importante es que las familias sigan yendo a la iglesia, sigan llevando a sus hijos a la iglesia y además participen en ceremonias como esta, ¿verdad? Deberíamos seguir pensando en la importancia de este tipo de eventos, ¿no?, que nos involucran al final a todos, porque al final los votos son de la familia extendida, pero también de la congregación, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que es la tercera vez que presento a un niño. Y desde la primera vez que era Alejandro, que estaba también hoy en el púlpito, porque también es hijo de Marta y de Eus. Desde la primera vez consideré de que la dedicación de un niño a Dios, ¿no?, o la presentación de un niño en la iglesia, debe ser un evento único. Único y incluso que se merezca toda la importancia que tiene el dedicar todo lo que sería el sermón, ¿no?, a ese momento, ¿no? Porque para mí es un primer paso de que los padres ya toman esa decisión, ¿no? Por eso, durante la primera parte del sermón, pues un poco he intentado mostrar, ¿no?, qué significa, ¿no?, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿no? No es una mera celebración, bueno, queda bien, ¿no? Yo lo hago cumplo con mi familia, con mis padres, sino que es una implicación total y una aceptación total, ¿no? Yo creo que es un primer paso, ¿no? Un primer paso para que tengamos la conciencia de la responsabilidad que tenemos como padres de el administrar el regalo que Dios nos ha dado, ¿no? A mí por eso me gusta hacerlo especial por ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final son momentos en los que, como pasa en el caso de hoy, ¿no?,
que viene una familia completa, con una familia extendida bastante grande, ¿no? Y es un buen motivo para el que vienen a la iglesia, ¿no? Y yo creo que es un momento bonito para ver, sobre todo cuando parte de esa familia no son miembros de iglesia, ¿no? Lo que creemos, ¿no? Y cuál es nuestra esperanza, ¿no? Y sobre todo el concienciar eso a los padres de la responsabilidad que tienen ellos, que tenemos la familia extendida y que tenemos como iglesia también. Somos responsables también de los niños que hay en nuestra iglesia, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho dentro de la iglesia adventista, ¿no? Todo el trabajo que se hace por los niños, ¿no? Ministerio de Infancia, exploradores, etcétera, por tener o por proporcionar una vida espiritual, ¿no? O ayudar, ¿no? A que esos niños adquieran un compromiso espiritual con Dios, ¿no? Con el Dios que sus padres tienen, o en algunos casos, ¿no? Y con el que Dios en el que nosotros creemos, ¿no? Permíteme ahondar en esto y querría preguntarle también, antes de dar paso ya a la cuestión del Lucas adulto, ¿no? O del querido Lucas para nosotros. Ahondar a lo mejor un poco en esto y preguntar también a nuestros contertulios esta mañana qué opinan y cuán importante es esto. Cuando estabas predicando, yo notaba la idea de hablar también y reflexionar sobre la espiritualidad infantil. A veces cuando hablamos de espiritualidad y a veces cuando hablamos, ¿no?, de relación con Dios o de aprendizaje, o bueno, cuando hablamos, esta misma mañana hablábamos en la escuela sabática del concepto de fe, solemos, ¿no?, encuadrarla en el ámbito adulto. Solemos hablar como adultos y probablemente no recordamos muchas cosas de hace mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿y si habláramos en serio también de cómo hablar de la espiritualidad infantil? Porque evidentemente la capacidad, ¿no?, de evolución espiritual y de desarrollo espiritual es a todas las edades. ¿Es posible que nos falte todavía un acercamiento a esto? A entender que también los niños, las niñas, tienen que tener y tienen que desarrollar su idea de fe o su idea de, ¿no?, relación con Dios desde su perspectiva, su idea de oración. ¿Habrá a lo mejor que ahondar un poco en lo de la espiritualidad infantil? ¿Cómo lo veis? Desde luego que sí. A veces no les damos la importancia que tienen a los niños, pero hay que trabajar en su espiritualidad, hay que atender su espiritualidad y hay que escucharles. La espiritualidad no es algo de adultos, es algo de todo ser humano que tiene una relación con Dios. Esta mañana hablábamos de eso, de la relación con Dios, que eso es la fe, y nuestros niños tienen relación con Dios y necesitan ser escuchados y necesitan ser atendidos en esa espiritualidad. Yo os voy a contar una anécdota personal mía que me hizo tener esto muy claro. Hace ya muchos años tuvimos que operar a mi pequeña, Lucía, ¿vale? Tenía 8 añitos, ella venía a la iglesia, habíamos dado algún estudio bíblico, alguna cosita. Total que cuando se fue a meter en la mesa de operaciones, oramos juntos, ¿no?, para que todo fuera bien. Y allí ella me preguntó: papá, ¿y si todo no va bien? No estoy bautizada todavía, ¿qué pasa conmigo? Y me quedó en shock, en el sentido de, se lo plantea con 8 años, tiene una madurez espiritual muy superior de lo que yo creo que a esas edades se pueda tener. Entonces me di cuenta, pues eso, de que nuestros niños a veces tienen una relación espiritual que bueno, como adultos no atendemos hasta que no empiezan a ser ya adolescentes y parlantes con nosotros, ¿verdad? Que ya podemos hacer un tú a tú y probablemente perdamos un tiempo precioso porque el enemigo no lo va a perder. Nosotros probablemente lo perdamos creyendo que no tienen suficiente madurez, pero son maduros ya y necesitan ser atendidos. Entonces, este es un mensaje para toda la iglesia, ¿verdad?, para esa familia extendida, para atender esas necesidades de nuestros niños que desde edades mucho más tempranas de lo que nos podamos imaginar tienen ya su relación con Dios, tienen su espiritualidad que necesita ser atendida, entendida y potenciada. A mí por eso, no soy contertulio, pero me meto. Lo eres. ¿Lo eres? Bueno, lo soy. Yo por eso he destacado el texto este de Deuteronomio que estáis comentando antes, ¿no? Porque no dice la Biblia, ¿no?, que no tenemos que hablar a nuestros hijos, no dice, enséñales, incúlcales lo que tú sabes, ¿no? Es decir, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, tal. Pero no te dice, enséñaselo en el tiempo del sábado. Te dice, habla de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes.
Y podría haber seguido diciendo, lo que pasa que pues, a lo mejor pues, en esa época no había otro tipo de facetas, pero es lo que dice Richard, es decir, a veces pensamos que un niño, a partir de determinada edad, es cuando empieza a entender las cosas, ¿no? Pero estamos desperdiciando de que en una edad muy temprana es cuando los niños viven las cosas. Y cuando trabajas con niños, pues te das cuenta mucho de eso, ¿no? De que a veces las vivencias enseñan más que los aprendizajes en sí. Es decir, yo, por ejemplo, doy clase en primaria y yo a mis alumnos me gusta más que experimenten lo que tienen que aprender que no que yo se los enseñe. Porque cuando tú intentas que un niño aprenda algo de memoria o lo conozca, lo aprende, lo suelta, lo olvida. Cuando un niño vive una cosa, lo aprende y lo retiene. Entonces, la historia que ha contado Richard pues es muy significativa para todos los que somos padres, ¿no? Incluso para toda la Iglesia, ¿no? Si damos vivencias a nuestros hijos, ¿no? Esas vivencias quedarán ahí. Y a lo mejor pues ellos pues con el tiempo podrán tomar sus decisiones, ¿no? Pero eso es algo que no es nuestra última misión. Pero esas cosas no las habrán olvidado. Podrán cambiar de decisiones por motivos laborales, por lo que sea, pero en su corazón seguirá, y en su mente seguirá guardada esa vivencia que nosotros desde pequeñitos le hemos dado en nuestra relación con Dios. Si nosotros como padres, nuestros hijos ven que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Ellos al final aprenderán, ¿no? Cómo hay que amar a Dios, ¿no? Uh-huh. Y esto enlaza con aquello de volveos como niños, y si no sois como niños, efectivamente, ¿no? No entraréis en el reino de los cielos. Y claro, ¿cómo traducir esto, no? Ahí está. Esos niños tienen efectivamente esa espiritualidad y tienen esa inocencia y tienen esa posibilidad de relacionarse. Muchas veces sin todos esos bagajes que tenemos los adultos, ¿no? Negativos. Y sin toda esa maldad practicada, que también la tenemos, ¿no? Y sin todo ese pecado acumulado que también está. Sin trabas. En otro estado, ¿no? Sabes, Esther, que yo lo noté aquí, dice, volvamos a ser como niños. Y yo creo que aquí nos equivocamos mucho, los adultos. Porque cuando volvamos a ser como niños, es que como que no queremos... Uy, cuando era niño no tenía responsabilidad, ¿sabes? Era feliz, jugaba, estaba en una mejor etapa. No había responsabilidad. Y cuando Jesús dice aquí, volvamos a ser como niños, tiene que ver es la capacidad de perdón que tiene un niño, la capacidad de sonreír, de levantarse en las circunstancias. Hasta su cuerpo reacciona ante las enfermedades diferente a nuestro cuerpo cansado y devastado, ¿no? Su empatía. Es eso. No es que usted se va a ver irresponsable, no. Es la dulzura, la capacidad como decía, de desplegar amor, la sonrisa. A eso significa, volver a eso para la fuente de Cristo. Por eso es bien interesante. Hablando de lo que decía Felipe y un poco Richard, yo quería mencionar que es tan importante hablar menos de formas que de fondo. Que hablamos más de formas, sobre todo un niño. Dios quiere que hagas esto, no hagas esto, no hagas, que empezamos a una religión del no, y más a una de forma desde el amor de Dios, que Él conozca quién realmente Dios, un Dios de perdón, de misericordia, de gracia, y que Dios es su único Hijo, y que pueda comprender en un lenguaje mucho más sublime y práctico quién realmente es Dios en mi vida. Y yo no soy madre, ¿ok? Ya ustedes lo saben, no soy mamá, pero soy tía, muy tía. Casi lo mismo. Soy tía. Y yo creo que soy tía. Y entonces, y además, tengo unas sobrinas que no son de sangre, pero esas son mis sobrinas y las trato exactamente igual. Cuando yo estaba, que vivía cerca de mis sobrinos, uno de los menores, Luis Manuel y Ariana, y les hago mención si me escuchan, estaba muy niño y yo estaba pasando por una decisión, tenía que tomar una decisión importante, y no tan trascendental, pero era importante. Y ella me dice, yo le estaba comentando a mi madre, entonces mi mamá llega y me dice, bueno, yo, mamá, ¿qué tal si oramos? Porque de estas cosas uno nunca ora, la decisión no la quiero tomar sola. Quiero ver si Dios quiere que realmente haga este cambio. Y yo recuerdo que mamá agarró a los niños
y nos pusimos los 4 a orar y mi sobrina dice, yo oro, y entonces, Ariadna, y entonces Luis Manuel, que estaba más pequeño, dice, yo también, y yo, bueno, yo tengo que tomar una decisión y voy a que estos niños oren. Y mi mamá me miró y me dijo, sí, ellos van a orar, y mi mamá le dio el motivo de la oración, y oramos. Después de media hora, la respuesta estaba dada. No les voy a decir porque es un poco, te dirán qué trivial era la oración. La respuesta estaba dada. En media hora, la respuesta de Dios estaba dada. Y yo dije, mi oración es tan importante, pero la de los niños es mucho más sincera. Y Dios responde todo. Lo que pasa es que subestimamos a los niños en todos los sentidos y sobre todo en la parte espiritual. Y no debe ser así. La verdad que sería algo para hablar y mucho, hablar largo y tendido, ¿verdad? De los niños, de las niñas y del papel que también evidentemente tenemos los demás con respecto a ellos. Pero hoy Felipe nos ha ayudado también por la figura de Lucas, y yo imagino que todos nos hemos sorprendido si no nos habíamos acercado a alguno de esos aspectos con lo que hemos podido descubrir, por ejemplo con respecto a su nombre. Yo suponía que mi nombre es Luminoso porque Esther significa estrella, entre algunas posibles traducciones, aunque también podía significar mirto, pero el mío, que tiene que ver con la reina Esther, casi seguro viene de Ishtar, ¿verdad? Del persa estrella, y suponía yo que era un hombre muy luminoso, pero ¿sabes? Yo no sabía que Lucas significa el que resplandece, el que nació al amanecer, o como otra traducción que mientras tú estabas predicando yo encontré, que era el que destaca por su brillo. Decía, vaya, qué idea tan bonita, ¿no? Y qué nombre tan interesante, qué bonito. Aquel que destaque por su brillo, en este caso por un brillo que no es el brilli este de Richard, al que hace alusión, sino el brillo de verdad, el verdadero brillo, no el de la lentejuela, ¿verdad? Cuéntanos, Felipe, y ahora andaremos un poquito en esto, pero ¿cómo te acercaste a la figura de Lucas? ¿Y qué pudiste descubrir? Aunque nos has contado muchas cosas, ¿no?, en el sermón que ahora comentaremos, pero ¿qué te encontraste cuando te acercaste a Lucas? Bueno, yo la verdad es que, como aprovechando la oportunidad, ¿no?, de que el niño se llamaba Lucas, pues tenía claro de que quería hablar sobre él. Y al principio me vine muy arriba, porque dije, no, encontrar Lucas un personaje bíblico, pues habrá un montón de cosas, ¿no? Pero es que no hay casi nada. Es un completo desconocido. Yo creo que es como las personas, ¿no? Como pasa aquí en el estudio, ¿no? Tenemos aquí al técnico que está aquí escondidito y gracias a él sale todo. Y con Lucas pasa un poco lo mismo. Es decir, Lucas escribió un evangelio, escribió la historia de Jesús, pero no era discípulo de Jesús. Uh-huh. Y Lucas luego habló de la iglesia primitiva, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Y a mí me chocó mucho, ¿no? Cuando encontré información, ¿no? Y me remitió al primer capítulo de Lucas, ¿no? Cuando dice, yo es que he investigado, ¿no? Como decía, he investigado para conocer y para garantizar de que todo lo que se os está contando, todo lo que estáis aprendiendo, es verdad. Sí. Y sobre todo ya, pues bueno, ya relacionado con el significado de su nombre, ¿no? Es decir, cuando ya encima de todo ves que es luz, dice, uy, esto ya, ahí se me abrieron los cielos, digo, pues ya tengo tema para el sermón, ¿no? Y es curioso porque a veces tenemos conceptos, no sé, equivocados, ¿no? Sobre algunos personajes de la Biblia, ¿no? Yo, la verdad es que he de reconocerlo. Yo cuando pienso en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pues piensas en 4 discípulos y por eso escriben la historia, ¿no? Pero es que Lucas fue de rebote, y lo que sí fue un converso, ¿no?, que aceptó una misión. Él era médico. Aquí tenemos un médico, ¿no? Y quizá en esa época tendrían un estatus social mucho mejor que el que a lo mejor tenéis ahora, ¿no? Como los sanitarios, ¿no? Y dejó eso para seguir a Pablo, ¿no? Él seguía haciendo sus labores de médico, ¿no?, en sus viajes, imagino yo. Y sobre todo cuando Pablo estaba en prisión, ¿no? Pero se dedicó a hacer luz, a hacer efectivo su nombre, sí, a iluminar con sus escritos, ¿no?, con sus pasajes, con todo lo que él iba recopilando, con todo lo que él iba sabiendo, ¿no?, a todas las personas que en un futuro tendrían que escucharlo, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa idea, y por eso casi todo el sermón lo he planteado desde ese punto de vista, ¿no? Lucas, como aquella persona anónima, ¿no?, como podíamos ser cada uno de nosotros, ¿no?, que lo que está haciendo o lo que hizo fue dar a conocer en lo que él creyó, ¿no? Lucas es un grande del servicio, ¿eh?
Yo hace ya muchos años escuché un sermón de Lucas cuando Pablo apela a César como ciudadano romano. Él tenía derecho a llevar a su médico personal y a un siervo, a un criado. Entonces va a llevar a Lucas. Lucas se convierte en su médico personal que le va a acompañar en todo su camino, en todo su peregrinaje, quitando esa comodidad, ¿verdad? Que él podía haber dicho, pues yo me quedo cómodo en mi casa, en mi sitio. Se ofrece para ir como colaborador y para trabajar. Y luego hay otro personaje, Aristarco, por ahí, Sí. que deja de ser persona libre para convertirse en ese siervo al servicio de Pablo para poder atenderle. Son personajes del servicio que nos dicen hasta dónde puede llegar la amistad, el cariño y el deseo de servir a Dios, que nos llevan muy, muy lejos. Tú sabes que hace como 2 sábados cuando hubo la reunión de exploradores, los niños tienen que aprenderse el Nuevo Testamento. Y en ese aprendizaje que les estaba ayudando a aprender, le estaba hablando de quienes habían escrito el Nuevo Testamento, a quien Dios había inspirado. Y caímos en Lucas. Y yo les hacía la pregunta, ¿quién fue Lucas? Y todos, como igual nosotros, un discípulo. Pues no. Yo le decía, no, negativo. Lucas representa... Él era médico, chicos, le dije. Él era médico, pero se convirtió en un periodista. Y todos me miraron, sí. Por eso, una gran investigación extensa de quién era Jesús. Y tanto le impactó en su vida que Dios y lo aceptó, que aunque no lo vivió, no convivió como lo convivió con Marcos, como los otros discípulos, aceptó a Jesús, que Dios le dio el regalo de que fue inspirado para escribir y una porción de la Biblia, y eso es una bendición. Entonces ese Lucas nos representa un poco a nosotros, y él es el no judío. Él abre paso hacia nosotros. Lucas es un personaje que siempre me ha encantado, Felipe, aunque muy poca información hay de él. Entonces Lucas, le decía yo a los chicos, médico, periodista, y después se forma con Pablo en esos viajes para seguir trabajando con su investigación, para seguir trabajando como médico, pero sobre todo para seguir trabajando como un evangelista. Entonces es muy interesante lo que Dios puede hacer con nosotros cuando investigamos, aceptamos y practicamos. Un investigador nato además, porque lo que él relata en el Evangelio no pudo cogerlo de Pablo, porque Pablo tampoco es testigo presencial. No. Probablemente se lo contarían. Con Pedro y con Marcos él hizo su labor primigenia, un historiador fantástico. Gracias a él tenemos muchos detalles, muy meticuloso su evangelio. Los médicos, ¿verdad, Jorge? Sois más meticulosos, más metódicos, y él, a la hora de explicar los milagros, muchas cosas, es el evangelista más metódico, más meticuloso, quien más se dedica a estos milagros que otros les pasan por encima, y él, claro, veía cosas ahí o escuchaba cosas que eran sobresalientes para un médico que tenía que enfrentarse a... Sí, fijaros que, por ejemplo, esas enfermedades. Lo hemos comentado cuando hace el milagro, cuando relata el milagro de Jesús de la curación de la suegra de Pedro, en todos los evangelios que aparece la historia, él es el único que dice que la fiebre era muy alta. Especifica, porque, es decir, especifica eso como diciendo, es que le contarían la historia y entonces él pensaría, yo no me imagino así, si estaba tan mal la suegra de Pedro es porque la fiebre tenía que ser muy alta, porque por una fiebre a lo mejor no tenía que haber logrado ese milagro, ¿no? Entonces, es, como dice Richard, muy meticuloso. Y sobre todo, pues, como decía Leviel, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de que él no era judío. Y yo, pues, quizá tenga la suerte, ¿no? Y a la vez tenga la envidia, ¿no? De que yo nací en un hogar ya adventista, ¿no? Sí, llevo mis 50 años de vida siendo adventista, ¿no? Pero a veces envidio un poco a aquellas personas que tienen esa transformación, ¿no? Sí, que no viven en un hogar cristiano y que de repente su vida cambia, ¿no? Y se convierten a seguir a un Dios que conocen de la noche a la mañana, ¿no? Y yo creo que Lucas tuvo que ser un poco así. Él era gentil, ¿no? Y de pronto algo transformó su vida y encima todo lo transformó para, como hemos comentado, hacer un cambio tan radical. Dejar lo que era y dedicarse, como decía Richard, al servicio de Pablo, ¿no?
y luego al servicio de ser la luz del mundo, ¿no? Con sus escritos, ¿no? Definitivamente aquí tenemos que, yo también vengo de un hogar adventista, pero también las próximas predicaciones de ustedes tienen que ser de Timoteo. Criado al señor Eunice Loida, pero con un padre griego, entonces vamos a tener que ser inclusivos aquí, y bien interesantes, ¿o no? Y es la inclusión de lo que hace Dios. Aún en los libros de la Biblia, esa diversidad y la riqueza. Y yo cada vez que veo algo diferente, pero que se parece a mí o se parece a otra en las características, dice, Dios siempre es un Dios de inclusivo. Un Dios de decir, aquí hay para todos y con todos. Y eso fue lo que transmite en su escritura, porque ahí leyendo rápidamente y recordando lo que había leído alguna vez, que él es rico en su lenguaje. Y es un lenguaje más detallista, mucho más. Era un hombre estudiado. Y dicen algunos escritores que le gustaba la navegación, o sea, que era un hombre instruido en muchas áreas. Y Dios utiliza a los no instruidos, pero a los instruidos y a ambos los mete en el mismo carril, que es en el camino del amor. Si uno coge, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles y lee cómo va marcando todo, navegamos 2 días, venían los vientos de no sé dónde, cogimos... es una bitácora, es alguien detallista, pero a mí me gusta mucho en el Evangelio, porque él, aparte de que habla muchos términos médicos, científicos, especialmente habla con sensibilidad acerca de la misericordia de Jesús. Es un hombre que describe a Jesús no solo como que hacía milagros, sino que le describe a él esa misericordia cuando llora, cuando se aflige, cuando esos sentimientos, él lo expresa muy bien. Se nota que era pues eso, alguien muy instruido y es capaz, por oídas, porque yo a veces digo, madre mía, si es que escucho de Pedro que este era más rudo que la una. Bien, pues ¿cómo le impactaría eso a Pedro? Que Lucas es capaz de captarlo y de transmitirlo, y hoy en día tenemos una joya en ese Evangelio, expresando eso que otros pues lo pasan por encima o no son capaces de caer en ese detalle. Jorge, apórtanos también desde tu perspectiva como médico, también tu visión de Lucas y de su papel, de su función, al hilo de lo que estamos escuchando. Sí, poco más puedo aportar, pero lo que sí puedo deciros es que en el momento en que yo descubro, ya hace tiempo eso, que Lucas era médico, pues me interesé personalmente en su historia, ¿no? Porque yo también, desde que tengo uso de razón, siempre quise ser médico. Yo creo que tenía 4 o 5 años y ya tenía la idea fija, no sé por qué, pero era así. Como una pequeña anécdota personal, me acuerdo que una vez mis padres me regalaron, en la época de Reyes, un kit de médico, era todo en plástico, ¿no? Pero todo de esa época, ¿no? De la época en que los otorrinos utilizaban esa fuente de lupa para colocársela a lo antiguo, y creo que es uno de los regalos que yo recuerdo con mucho cariño. Otra cosa que me impactó fue un libro de biología, donde hablaba del desarrollo de este holandés Leeuwenhoek, que fue el primero que utilizara lupa y luego va desarrollándose el microscopio para descubrir que había mucho más formas de vida que la que el ser humano podía ver a simple vista. Y bueno, dicho esto, pues claro, cuando me entero yo de que Lucas era médico, pues sí, y es cierto, hay poco, pero yo creo que lo poco es sustancioso. Pablo hace pocas declaraciones de él, pero dice que era su compañero. Yo creo que lo más significativo que dice Pablo es que cuando él estaba en prisión, el único que quedaba a su lado, por la razón que sea, era Lucas. Y bueno, el haber estado al lado de un hombre como Pablo, pues yo pagaría, ¿no? Indudablemente que él no obtuvo toda su fuente de información de Pablo, sino de los que vivieron y convivieron con Jesús. Y la característica de él como médico es que a nosotros, y con las diferencias lógicas de las edades, yo creo que siempre en medicina se nos inculca a que debemos ser observadores, que debemos ser metódicos, porque de esa manera nuestro análisis va a ser más preciso en favor del paciente. Y bueno, Lucas demuestra en sus escritos
ese análisis concienzudo, esa precisión en los pequeños y los grandes detalles. Y como hablamos en este caso de Jesús, no, eso enriquece muchísimo el conocer a Jesús a través de su visión, luego de haber interrogado a testigos presenciales. Y lo de médico, pues para mí siempre me quedó claro, él volcó a través de la inspiración de Dios lo que desde su punto de vista le llamó más la atención como médico, que fueron los milagros. Porque claro, todos los médicos queremos que las personas sanen. A él le habrá impactado escuchar esos casos de sanidad con esa eficiencia perfecta, sanidad total, porque a veces tenemos que admitir los médicos que logramos una recuperación, pero parcial de nuestros pacientes, menos de lo que nosotros querríamos, por diferentes motivos, ¿no? Y sin embargo a él le impactó, entonces él refleja en su escrito, por lo menos en su evangelio, eso, ¿no? Pero con el trasfondo, como alguien mencionaba ahí, de resaltar la misericordia, la bondad que Jesús tuvo y que transmitía a los demás a través de esos actos de milagro, ¿no? Porque finalmente, como dice en la misma palabra de Dios, Jesús dice que contempló y tuvo misericordia y compasión de ellos porque los veía como ovejas sin pastor. Y él veía todas las necesidades de ese pueblo, ¿no? Incluidas las necesidades de la sanidad física. Y bueno, gracias a eso tenemos un evangelio en que todos nosotros hoy nos tenemos que ver representados, como decía Leviel, porque claro, él como nosotros era gentil, no era judío, ¿no? Y sin embargo, claro, nosotros tenemos que resaltar que Dios siempre fue inclusivo. Lo que pasa es que los hebreos con el tiempo se olvidaron de eso, pero Dios siempre, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, Dios siempre fue inclusivo. Nunca dejó de lado a ninguna criatura humana fuera de su ideal y de su objetivo de que todos podamos volver a tener esa relación personal con Él en forma eterna. Pues tiremos entonces por ese lado durante unos minutos también, al hilo de algo que también nos comentó Felipe durante el sermón, recordándonos que Lucas tenía muy claro, y así lo hizo constar, que Jesús es el Salvador del mundo entero. Y esa perspectiva, ¿verdad, Felipe? Es muy importante, es muy interesante y está de absoluta actualidad. Lucas tenía claro esto y además lo especificó, y tú nos lo comentaste, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Diciendo que no hay privilegios, y tú lo decías también, de raza, de nacionalidad, de cultura, de clase social. El Jesús del que habla Lucas vino a buscar a todos aquellas que se habían perdido. Es el Jesús de todos, ¿verdad? Y es importante destacar esto. Lucas lo sabía, ¿verdad? Sí, si leyésemos los evangelios, los 4, veríamos que Mateo y Juan, ¿no? Tienen muchas connotaciones judías, ¿no? Eran judíos y sus evangelios lo escriben para judíos. En cambio, Lucas hace muchas alusiones, por ejemplo, a los centuriones romanos, a sus conversiones. ¿Por qué? Porque se sentían identificados con ellos, es decir, personas que eran rechazados por los judíos, que no eran parte del pueblo de Dios, pero que estaban creyendo en el Mesías. Sí, esto es un poco la utopía de la historia de la salvación, ¿no? Es decir, el pueblo que lo estaba esperando no creía en el Mesías, ¿no? O no lo veía como Mesías, ¿no? Y en cambio Lucas lo que sí que hace es verlo como esa frase que he puesto, ¿no? Jesús es el Salvador del mundo, pero del mundo entero, no del mundo judío ni del mundo, no, del mundo entero. Y he destacado el texto ese, ¿no? Que dice que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar, ¿no? A todos los que están perdidos, ¿no? Sí, no vino a salvar a su pueblo que en ese momento era, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Y yo creo que eso es un condicionante, ¿no? Que tenemos gracias a que Lucas no era judío. Si quizás los evangelios hubiesen sido escritos, ¿no? Como comentábamos hace un poquillo, solo por judíos, ¿no? A lo mejor ese condicionante no hubiese estado ahí. Y yo creo que es algo para destacar, es la riqueza que, como decía Leviel, ¿no? Con distintas personas, con distintas capacidades, lo que hace Dios es que nos da un evangelio, ¿no? Tan abierto a todas las necesidades que podamos buscar, ¿no? A todos los puntos de vista que podamos buscar, ¿no? Y aquí, pues eso, Lucas escribe para los que no pertenecían a ese pueblo, ¿no? Sino que habían sido convertidos, ¿no? Y que incluso, como sabemos en la historia de los Hechos de los Apóstoles, en algunos momentos hasta hubo concilios, ¿no? Para ver si tenían que circuncidar, si ese pueblo de Dios o no, para seguir a esa iglesia que estaba saliendo, ¿no?
Y a mí me gusta mucho esa imagen de Lucas, ¿no? Abierto a todo el mundo. Pues mira que es una reflexión, ¿cómo lo veis, queridos compañeros, también? Que es una reflexión más que actual, ¿no? El que podamos hablar de un Dios que pueda ser el salvador de todos, un Jesús que pueda ser el salvador de todos, pero también incluso iglesias, congregaciones, grupos humanos en los que todos y todas se puedan sentir representados de la misma forma, con los mismos derechos, con la misma voz y con la misma calidad de voz, ¿no? Es posible que todavía falte mucho de esto también, que todavía haya gente que no se siente reconocida por los otros, incluso en grupos sociales como el nuestro. Y Lucas nos recordaría, una vez más, como el texto bíblico en general, que aquí todos tenemos el mismo valor y que todos somos necesarios, útiles, y Dios está ahí para nosotros, ¿o no? ¿Cómo lo veis? Pues sí, Esther, evidente. Yo creo... Sí, lo has dicho todo tú, Esther, no nos deja... ¿Qué quieres que te digamos? Que sí, no nos deja el lugar a... Simplemente reconocer que todavía nos falta, que a veces seguimos haciendo a eso vamos, exclusiones, que a veces seguimos haciendo diferencias y que a veces se nos olvida el mensaje de Jesús, que es: en mí no hay ninguna diferencia. Todos los hombres son iguales. No dudo que en algún momentos de bajones espirituales habrá hermanos de la época de Lucas que digan, pero mira, muy habla, ni siquiera conoció a Jesús, ¿sabes? De sentirse importante porque había visto a Jesús y él no. Y yo digo, es que es maravilloso. El mismo Jesús dice, oro por aquellos que aunque no han visto, creen. Y de una vez aparece Lucas allí. Entonces, obviamente, otra vez la inclusión, otra vez la importancia de todo lo que tenemos que mejorar y que no importa que todos tenemos el mismo valor y no importa cuando lleguemos, si lo conocimos de la manera que lo conozcamos, lo importante es conocerlo y aceptarlo. Somos torpes, Esther, si es que lo decimos muchas veces, es verdad. Cuando hablamos los de fuera, como si nosotros... Los del mundo. Sí, como si nosotros estuviésemos salvos y el resto no. Y eso no nos corresponde a nosotros decidir quién es salvo y quién no, le corresponde a Dios. Y se nos olvida, yo que sé, pasajes en la Biblia cuando se habla en el mensaje de los 3 ángeles, cuando se habla a Babilonia y se dice salid de ella, pueblo mío, que hay mucho pueblo de Dios que está fuera de lo que nosotros decimos el pueblo remanente. Se nos olvida que eso está en parte de la Biblia y Dios le considera mi pueblo. Bueno, se nos olvida tantas cosas de ese mensaje de Dios que es inclusivo y que nosotros a veces, bueno, pues lo hacemos exclusivista, que por eso es bueno de vez en cuando refrescarlo, que es lo que estás haciéndonos ahora. Pero sí, necesitamos cambiar y volver a mirar, pues como miraba Jesús, que hablaba igual a un centurión, a un judío, yo que sé, a una samaritana. Es que no había nadie que no dejara de ser lo que son, hijos de Dios. Que eso es como deberíamos de calificar a cualquier persona, como una criatura, un ser creado por Dios, a quien Dios desea salvar. Richard, cuando tú mencionas esto, y que a veces nosotros los adventistas lo comentabais, yo a veces, no voy a generalizar, no voy a hablar de otros, yo a veces como adventista tiendo a esa exclusión. No nos olvidemos lo que dijo Jesús, ¿no? Elena White muchas veces dice que nosotros tenemos que analizar bien la historia del pueblo de Israel, no para criticarlo, sino para no cometer los mismos problemas. Y es más, ella dice que muchos de los problemas nosotros los repetiremos justamente por no hacer eso. Y cometemos los mismos errores que los hebreos, nosotros los adventistas. Sí. Y uno de esos, me acuerdo, recordáis cuando Jesús le dijo a los judíos inclusivistas, yo tengo ovejas que no son de este rebaño, sin embargo, oyen mi voz. Y recordáis también que Jesús una vez casi fue apedreado o despeñado cuando dijo, había muchas viudas en Israel y sin embargo fue una gentil la que le dio de comer y hospedó a Elías. Bueno, casi lo mataron literalmente, ¿no? Pero eso es una realidad. Y nosotros, que somos ramas injertadas, que no somos las ramas originales, pues con más razón tenemos que predicar el que Dios es inclusivo y no es exclusivo, y que su mensaje y su plan de salvación es para toda criatura de Dios a través de las edades. Por eso Dios busca a Lucas
Y Lucas nos lanza un mensaje, por eso lo utiliza en el Evangelio, porque es ese Dios inclusivista. Sí, además, había un comentario que he hecho yo en relación a Lucas, y es la parábola de los 2 hijos, o el hijo pródigo. Solo aparece en el libro de Lucas, y quizás sea por lo que estamos comentando ahora. El hecho de la parábola, aparte de que es muy bonita, de que a mí me encanta esa parábola, porque cada vez que la leo saco matices nuevos, incluso ahora mismo me acaba de surgir una cosa que si tuviese que dar el culto otra vez la añadiría. Y es eso. ¿Os habéis dado cuenta cómo termina la parábola? El hermano que había sido fiel al padre, el que pertenecía al pueblo, a la iglesia, si comparamos al padre con Dios, el que era fiel a Dios, ¿no? Se enfada porque el hermano perdido vuelve. Uh-huh. Y entonces el padre, en el último versículo, en el 32, que lo hemos leído en el sermón, le dice el padre al otro hijo, al hijo que estuvo allí en casa todo el tiempo, dijo, pero si tenemos que hacer una fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, porque estaba perdido, lo hemos encontrado, ¿no? Y a veces a nosotros somos así. A veces parece que cuando predicamos, a mí lo he dicho así a lo bajini por aquí, ¿no? Cuando estoy escuchando una predicación y salta el predicador y dice, es que las personas del mundo son los hermanos que han dejado la casa de Dios, uh-huh, o que todavía no han vuelto a la casa, ¿no? Como en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y Lucas es el único evangelista que se acuerda de esa parábola, de esa predicación de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor él fue una persona que vivía fuera de la casa de Dios y que volvió y que se encontró al Padre esperándolo en la puerta, lo recibió con los brazos abiertos, ¿no? Y eso es un matiz que también me gusta, ¿no? De este personaje, ¿no? Cómo es capaz de recordarnos, ¿no? Que nosotros, vale, tenemos la suerte de vivir con una vida religiosa, pero hay muchas personas que también son hijos de Dios, ¿no? Que probablemente hayan tomado una decisión equivocada como tomó este hijo, ¿no? Pero lo que no tenemos que hacer es hacer como el hermano, ¿no? Como el hermano, digamos, fiel, ¿no? Recriminar a Dios y, oye, ¿y por qué a este ahora lo aceptamos? Uh-huh. Si es un perdido o si pertenece a otra clase social, ¿o por qué? Yo creo que Dios es maravilloso, ¿no? Lo he dicho en el sermón. Nuestro Dios es maravilloso porque rompe con todo ese tipo de patrones, ¿no? Yo lo he dicho, digo yo, vale, yo soy padre, si mi hijo me hace esta trastada que se va, cuando vuelva me alegraré mucho, pero le diré, tenía razón. 2 cosas tengo que decirte, ¿no? Tengo que decir 2 cosas. Me alegro de que vuelva, pero que sepas que yo tenía razón, ¿no? Pero Dios no hace. A mí Dios, lo que me gusta en la y parábola... devuélveme mi platica. Dios se centra en decir, pero vamos a ver, ¿no os dais cuenta que tu hermano, que mi hijo, está perdido y está aquí otra vez? Pues celebrémoslo, ¿no? Y eso es lo que Dios como Padre quiere de nosotros, ¿no? En la parábola a mí me encanta que aquel que acepta su error, su pecado, su mancha, y que acepta que Jesús, que el Padre le cubra, termina dentro de la casa, y aquel que no es capaz de perdonar a su prójimo, aquel que se cree que lo ha hecho todo tan bien que merecería estar dentro, no sabemos cómo acabó, pero terminó de momento fuera de la casa. Entonces es algo para pensar en ese exclusivismo, sí, en ese exclusivismo, para pensar, pues eso, cuando no somos capaces de perdonar a los demás y cuando creemos que tenemos méritos suficientes como para ya ser parte de Dios y que además Dios estaría casi orgulloso de que yo esté dentro, pues cuidado porque nos estamos equivocando. Y aquí, muchísimo. Salvos por los méritos de Jesús. Y no solo de no perdonar, sino de juzgar y de creernos más santo que otro. Eso es un peligro que cometemos muchísimo y se nos olvida que Dios es el único que juzga y que no nos fue otorgado ese don a nosotros. Y otra cosa que se nos olvida, Dios va a juzgar de acuerdo a la luz que recibamos. Y ahí estamos todos, no son los del mundo, somos nosotros los del mundo. Y en el mundo estamos todos, ni son los fariseos, los mundanos, yo también soy mundana. ¿O que donde nacimos? Con la misma propensión al pecado, con lo mismo igual que los demás. Y allá hay mucha gente que tiene otra luz, pero que también ama al Señor. Y el Espíritu Santo los guiará. ¿Vale?
Pues mira, antes de que vayamos ya con la ronda final, porque el tiempo ha pasado muy rápido y está muy interesante además la conversación que tenemos que ir concluyendo y os voy a pedir a todos, como de costumbre, para concluir nuestra zona mixta, una valoración personal. Yo querría también hacer mención a algo y comentarlo también con Felipe, con nuestro orador de hoy, que es importante. ¿Sabes? Cuando estabas planteando la cuestión de cómo empiezan tanto Lucas como Hechos, me llamó la atención algo. Y antes Levi también habló de la perspectiva periodística, ¿no?, de Lucas, que es una forma muy interesante también de poderlo comentar. Pensaba yo, en esta época de fake news, en la que muchísimas personas, cristianos incluidos, se dedican a reenviar prácticamente sin leer todo tipo de informaciones más o menos turbias, y cuando, ¿verdad?, se investiga muy poco, se lee muy poco y sin embargo se habla mucho. Cuán interesante sería destacar la forma de trabajar de Lucas, porque tú nos recordabas, Felipe, y coméntanos un poco, por favor, que él decía, lo leemos en Lucas 1, haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, antes de contárselas a los demás, y luego las escribió por orden. Y bueno, ¿era para qué? Para que conociera bien la verdad en las cosas en las cuales se había sido instruido. Se tomó su tiempo, se tomó su cuidado en recoger información, analizarla, ponerla en orden, tener cuidado con que las cosas estuvieran bien dichas y a partir de ahí transmitirlas. ¿Qué poco tiene esto que ver con la cultura de fake news y de tonterías que estamos por ahí escuchando últimamente, verdad? Hay que volver a Lucas, ¿no, Felipe? Sí, yo creo que Lucas lo que hace, como tú muy bien has dicho, es comprobar todo lo que él había escuchado, ¿no? Verificar todo lo que él había sido transformado, ¿vale? Él era pagano y había conocido al Mesías, ¿no? A Jesús, ¿no? Y yo creo que él, en su interés por saber que si lo que había escuchado era verdad, ¿no?, hizo esa labor de investigación, ¿no? Y muchas veces nosotros lo obviamos, ¿no? Como decía Risa, ¿no? Es que como ya estamos aquí ya parece que lo sabemos todo, ¿no? Y a veces pues cometemos, como tú dices, esos errores, ¿no? De que luego decimos, madre mía, esto... Cuando luego te detiene y dices, pero ¿cómo yo he difundido esto, ¿no?, para gente que me pueda seguir, ¿no? Y a mí me choca mucho la atención, ¿no? Porque, como dice, yo utilizo la versión de la palabra, ¿no?, que es un lenguaje más actual, dice, y lo investigué a fondo, es decir, concienzudamente, es que no me dejé nada de lo que había oído y escuchado sin revisar. Y lo hace sobre todo porque por un motivo, como decía al final, para saber que es auténtico todo lo que me han enseñado, ¿no? Y yo creo que esa faceta deberíamos de recogerla nosotros, ¿no? Igual que en los escritos de Pablo no habla de los bereanos, ¿no?, que mientras él predicaba estaban ahí con los rollos de la Escritura viendo a ver si se lo estaba inventando, ¿no? A veces nos hemos dejado llevar por la sociedad de lo fácil, de lo rápido en la que estamos viviendo, ¿no? Si a mí me llega un mensaje con una frase, digo, está estupenda, ¿vale? Y ya me lo creo, la hago mía o la hago incluso de la Biblia. Hace tiempo preparé una meditación, ¿no?, que hablaba sobre eso, sobre cosas que pensamos que son bíblicas y no lo son, ¿no? Que la hemos escuchado incluso desde los púlpitos, ¿no? Y hemos dicho, ¿por qué tal? Y luego te pones a investigar y no es así. Y yo creo que Lucas sí que hizo eso. Él tuvo esa necesidad. A lo mejor nosotros, pues como decía Leviel, ¿no?, lo que hemos nacido en hogares cristianos, la tenemos ya tan dentro, ¿no?, que bueno, sí, seguimos investigando, seguimos aprendiendo. Yo he aprendido muchas cosas preparando el sermón de hoy, pero debemos ser muy cuidadosos, muy metódicos. Si nos fuésemos a los términos médicos, quizás Lucas fuese un Asperger. Sabéis que Asperger es un tipo de autismo, ¿no?, que tienen se da en niños, ¿no?, en personas, ¿no?, que le hace ser muy metódico, muy cuadricular, ¿no? Pues a lo mejor nosotros tendríamos que ser un poco Asperger, ¿no?, en nuestra vida cristiana, ¿no? Intentar investigar, conocer, llevar a cabo ese trabajo que Lucas hizo, ¿no?, para ofrecérnoslo a los demás, ¿no? Y a mí, bueno, me chocó la atención, me chocó más lo de Teófilo, ¿no?, que al principio son de las cosas que has leído la Biblia muchas veces y no te paras a pensar en ese personaje, ¿no? Pero bueno, eso ya te lo dejo por si sacáis el tema. Muy bien. Muchas gracias, Felipe, por esa predicación y por hacerla tan personal, ¿verdad? Hemos conocido un poquito más al Lucas pequeñín, pero también al Lucas, autor bíblico, que es un personaje que realmente tiene muchas lecciones en las que posiblemente no habíamos reparado. Muchas gracias por ello. Pues vamos ya entonces con nuestra ronda final y empezamos, por ejemplo, por Leviel. Cuéntanos, ¿con qué te quedarías tú del sermón de esta mañana?
yo me quedo con algo bien simple, el nombre, el que destaca por su brillo. Yo me imagino en su investigación y hablando con todos los cristianos y desempolvando los pergaminos con Isaías 61, cuando dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brille sobre ti. Y cuando se mencionaba el nombre, yo dije, él también comprendió lo que significaba, y eso lo tomamos para nosotros, que cuando aceptamos a Jesús podamos brillar porque la gloria del Señor ha llegado a nuestras vidas. Uh-huh. Jorge, ¿con qué te quedarías también del sermón de hoy, del mensaje? Si nosotros vemos la última parte del Evangelio que escribió Lucas, vemos que él se centra mucho en el último acontecimiento que le tocó vivir a Jesús en la tierra. Se aparece a los discípulos y él habla el aspecto meramente, digamos por así decirlo, físico, la naturaleza humana de Jesús, que no había cambiado a pesar de ese tremendo acontecimiento que fue su muerte y su resurrección, ¿no? Lo que eso implicaba. Él habla ahí, ¿no? Refiere que Jesús le dijo, tocadme. Un fantasma no tiene huesos, no tiene carne, tocadme. Habla claramente de la naturaleza humana de Cristo, cuando va al cielo glorificada, obviamente. Y luego él dice, dame de comer. Uh-huh. Otra cosa que él insiste para que todos y nosotros hoy, en la posteridad, podamos tener pruebas indubitables de que Jesús murió y resucitó, y él es la esperanza. Luego finaliza él diciendo, y un dato curioso, ¿no? Yo siempre tuve la idea que Jesús estaba a la orilla del mar de Galilea, dice Betania. Yo no sé si Betania era un puerto o estaba cerca, la verdad que eso no lo sé. Pero Lucas dice que estaba en la afuera de Betania cuando se despide y es elevado al cielo. Las pruebas contundentes de que en Jesús nosotros tenemos esperanza cierta de vida eterna. Uh-huh. Richard, ¿cómo hacemos el resumen de todo esto? Pues ¿En tu opinión? yo tiene que ver también con el nombre, ¿verdad? Felipe nos ha dicho que antiguamente el nombre tenía que ver con las características, con la relación de las personas con Dios. Pues me voy a quedar con esa parte del nombre porque yo estoy deseando dejar de ser Richard. Estoy deseando que Dios me dé un nombre nuevo porque significará que ya estoy con Él. Me da igual cómo me llame, porque me va a reflejar, pero deseo estar ahí con Él y deseo conocer vuestros nuevos nombres. Sean cuales sean, os reflejarán bien y será que podemos disfrutar con nuestro Señor y conocer a estos personajes bíblicos de los que tantos hablamos todas las semanas. Conocerles personalmente será todo un privilegio estar allí. Qué bueno. Felipe, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Cómo resumirías también todo esto? Como me preguntes eso, empiezo por el principio, ¿eh? Pues yo la verdad es que me quedo con lo que he dicho en la conclusión, que me gustaría que fuésemos Lucas, pero ambos Lucas, que volviésemos a ser como niños, ¿no? Cada día en nuestra vida, ¿no? Que volviésemos a tener esa ingenuidad, ese deseo, esa empatía, como decíamos, ¿no? Que fuésemos genuinos, ¿no? Como son los niños, ¿no? Y que fuésemos también el Lucas adulto, y que fuésemos luz. Sabéis que termina con una frase que dice, tú eres todo luz, ¿no? Porque es lo que Dios quiere que seamos luz. Luz en este mundo que como hemos dicho, pues tristemente está en tinieblas, ¿no? Y yo, si fuese capaz de aplicar eso en mi vida, me he dado por satisfecho, ¿no? El poder aprender a iluminar, ¿no? A los demás, ¿no? A lo que el Lucas de la Biblia hizo, ¿no? Lo que él conoció, lo que él vivió, lo que él experimentó, lo compartió e iluminó con sus palabras, con sus escritos a los demás, ¿no? Con eso me conformo. No sé si es mucho o es poco, pero yo creo que con eso me doy por satisfecho hoy. Caramba, como punto de partida no está nada mal. Hay que marcarse metas altas porque si no luego nos quedamos siempre... Es verdad. Pero, ¿sabéis? Independientemente, yo ya digo, yo me llamo Esther, eso significa estrella. Las estrellas tienen brillo propio, pero yo soy una Esther diferente y cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Porque nosotros reflejamos otro tipo de luz. Yo me quedaría con Hechos 13:47, también lo has utilizado tú.
a lo largo del sermón. Y este es el llamamiento para todas y para todos, porque nosotros somos, querida Esther, querido Jorge, querido Julián, querido Richard, querido Felipe, querida Leviel, podríamos dedicarnos, ¿verdad?, el sermón de hoy, querida, querido, somos, queridos, también luminarias, queridos Lucas, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Con nuestros pequeños y grandes nombres, con nuestras pequeñas y grandes lucecillas, luz somos porque nosotros hemos sido llamados a ser luz. Y una pequeña vela puede hacer luz en medio de una enorme oscuridad. De manera que no nos desanimemos porque aparentemente nuestras lucecillas no brillen tanto, porque todos podemos efectivamente ser depositarios de la luz que Dios nos ha dado. Y hemos sido llamados a ser luz entre los gentiles, luz entre los pueblos. Todos y cada uno de nosotros tenemos, como Lucas en su nombre, como yo en mi pequeño nombre, un poquito de luz también. Pues iluminemos, queridos, queridas, sigamos brillando e intentemos efectivamente iluminar la oscuridad. Hay mucha oscuridad ahí fuera. Y vamos a concluir esta edición de la Iglesia en Casa. La verdad es que hay guerras y rumores de guerras, pero también hay angustia y preocupación, ¿verdad? Que si el aceite de girasol, que si el combustible, que si nos va a llegar el trigo, que si nos va a llegar el maíz, que si vamos a tener, ¿verdad?, la próxima semana dinero para pagar la factura de la luz. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ya sabemos que Jesús vuelve, que Jesús se acerca y que, bueno, pues vamos a ver cómo esto se va complicando cada vez más. Pero tenemos luz y tenemos esperanza. Y nosotros somos depositarios también de noticias para darle a los demás y para intentar aliviar un poco también esa desesperanza, esa desilusión y esa expectación que también pueda haber. Ojalá todas y todos, y gracias Felipe por la predicación, podamos ser conscientes de la luz que podemos transmitir a los demás y de esa función que también podemos cumplir. Y ojalá podamos iluminar con gozo y podamos también seguir aprendiendo y ser como niños también, inocentes y buscando también el acercarnos a Dios de esa manera. Contemos con ello también. Ha sido un placer estar con vosotros una vez más en esta edición de la Iglesia en Casa, compartir con aquellos que nos están viendo en directo y con aquellos que también nos van a ver posteriormente en esta información que queda colgada también en YouTube. Esperamos sinceramente que sea un sábado de bendición, que os sintáis también en reposo gracias al Espíritu Santo y que podamos efectivamente encontrar alivio en medio de toda esta desazón que nos está rodeando también una vez más. Ojalá podamos transmitir esa esperanza, esa ilusión, ese gozo en el Señor. La próxima semana volvemos a encontrarnos aquí en la Iglesia en Casa. Será a partir de las 10 de la mañana para seguir compartiendo, esperamos también mensajes de luz y mensajes de esperanza en el futuro. Gracias a Julián, por cierto, tenemos que hacer mención especial a Julián, que ha estado ahí en el control técnico. Gracias, compañero, ha sido una vez más un control de lujo. Y a los demás, encantada de volver a compartir con vosotros y nos vemos en la próxima edición de La Iglesia en Casa. Cuidaos, feliz sábado. Feliz semana. Feliz sábado. Feliz semana.